Baco también tiene sed y quiere tomar. Salud, salud. Salud. Sí. Parece un batido de fresa el color. Mira. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué es esto? Es un pollo todo. Esta es la torta que hizo mi esposa. Torta de naranja. Bueno, hola a todos, feliz domingo, bienvenidos a casa, estamos con mi papá, Daniel, nuevamente cocinando otro plato. ¿A dónde estamos viajando hoy? ¿Qué país? Hoy nos vamos para dos países. Nos vamos allá a la zona de Portugal y el norte de España. Ok. Porque nos vamos a hacer un bacalao. Bacalao. Okay. Lo vamos a hacer tipo la vizcaína que le llaman, pero no exactamente de la misma manera porque hay algunos ingredientes que no van a llevarlos. Lo vamos a hacer a la manera nuestra, como quien dice, sí. ¿No? Así que vamos a improvisar un poco y sí, aquí ya tenemos todos los ingredientes entonces. Es un platillo bien fácil y bien rápido de hacerlo. Siempre buscamos de hacer platos que no requieran una barbaridad de trabajo, porque si no los que miran los videos dicen, eso no lo hago nunca porque es mucho trabajo. Entonces buscamos de hacerles cosas que todo el mundo pueda meterle la mano sin miedo y se haga rápido. Lo más importante, nadie quiere pasarse 5 o 6 horas en una cocina dándole para hacer un platillo, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos entonces los ingredientes. Compramos dos tipos de bacalao, sí. El fresco y el salado. Viene salado, seco. Sí. Ya lo rehidratamos. Sí, lo ustedes ya saben, este viene seco y salado y un día antes hay que empezar a ponerlo en agua para sacarle la sal. Se lo cubre con agua y cada 6 horas se le cambia el agua. Muy importante, si no lo ponen en la refrigeradora, ponerle agua con cubitos de hielo, porque es pescado. Si está afuera y usted vive en un clima medio cálido, se puede echar a perder. Lo mejor es cubrirlo con agua, meterlo en la refrigeradora y cada 6 horas lo saca, le echa ese agua, le pone agua fresca y otra vez ahí adentro. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Aceitunas. Aceitunas negras, calamatas y aceitunas verdes rellenas. ¿Okay? Tomates, ajíes picantes, morrones rojos. Morrones verdes, tenemos el perejil, salsa de tomate, orégano, este es de mi quinta. Este es bueno. Lo único que crece acá en el patio que no se comen las ardillas, el orégano. Todo lo demás se lo comen las ardillas antes que pueda madurar, así que no planto más. Tenemos aceite de oliva, la cebolla que está allá picada. También vamos a hacer un arroz verde para acompañar el pescado, así que tenemos la espinaca para darle el color. Sí. Y vamos a hacer una ensalada también, ¿no? Sí, ¿vamos o voy? Vamos, todos en la cocina, ¿ok? Tenemos los tomates también, ajo y por supuesto tenemos dos invitados, aquí hay dos invitados especiales hoy. Estos son de Portugal. Tenemos uno, Catedral, es una reserva, es del 2017. Y las varietales acá, yo nunca las he escuchado, pero se las voy a nombrar igual. Una se llama Tinta Roriz, 50%. La otra es Alfrocheiro, 30%. Y el otro es Turiga Nacional, 20%. O sea que es un blend este, ¿eh? Y bueno, este son palabras mayores, ¿no? Este es del 1996. Quinta do Poço do Lobo. ¿Okay? Vino Regional Beiras, Cabernet Sauvignon. O sea que supuestamente tiene que ser un vinazo. Sí. Los vamos a... Tiene 25 años, tendría que serlo, ¿no? Sí. Y relativamente fue un vino bastante accesible, ¿no? Yeah. Costó unos $30, $35 canadienses, más o menos esta botella. Normalmente los vinos que nosotros consumimos andan entre los 15, los $20 por la botella, ¿verdad? Un poquitito más costoso, pero bueno, es un vino que tiene su pedigree, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata, los vamos a descorchar. No les vamos a perdonar porque tenga 25 años, ¿no? Abriendo los vinos, primero el Catedral.
Tienen buenos corchos los vinos portugueses, porque todo el corcho viene de la zona de Portugal. Ahí es donde se fabrica la mayor cantidad de corchos para vino. Ellos tienen las plantaciones del árbol de donde se saca el corcho. Vamos adentro. El blend. Tiene un lindo color violáceo. Sí. Sí, es un lindo blend. Esto tiene que estar bueno. Los portugueses saben algo de hacer vino también, ¿eh? Ojo, que los tipos ya tienen una historia bastante larga y tradición. Y la segunda botella. Esta no la vamos a masacrar ni a hacerle nada raro, la vamos a poner directamente en nuestro amigo Baco, pero tal cual como sale de la botella, ¿sí? Así que Baco, abra la boca. Ahí está. Oh, tiene un corcho medio suave, ¿no? No me gusta esto. Parece que se va a romper, está demasiado suave ese corcho. Sí. No. ¿Y ahora qué hacemos? Despacito. 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 Sale, vamos. Ay. ¡Oh! ¡Wow! Con las justas. No ¿Se sé. habrá pasado? No sé si este vino no está picado. ¿Ok? Porque el corcho, miren cómo está todo destrozado, podrido, y del lado de adentro está bien. Bueno, a ver. Veremos. Un Qué momento. decepción sería, ¿no? No, hay que llevarlo de regreso. ¿Se lo puede tomar? ¿Está pasable? Yo pienso que lo podemos tomar. Lo podemos tomar. ¡Lo podemos tomar! ¡Oh! Me asustó. ¡Qué susto! Otro tema que la gente está preguntando mucho sobre cómo hacemos para sacarle las etiquetas a las botellas. ¿Okay? Las metemos en el horno a una temperatura no súper alto, no lo metan a 200 grados, lo pueden poner más o menos 100 grados. Okay. Y las meten en el horno durante más o menos unos 8 minutos, luego la sacan con guantes porque esto se pone caliente, agarran un gilet, una hoja de afeitar, y le dan un poquitito así, despegan un poquitito los bordes de un lado y después con la mano despacito empiezan a tironear para empezar a despegarla. Si ven que no se despega fácil, le falta horno, y cuando la sacó toda, tenga ya preparado el álbum o el lugar donde las va a pegar a mano, porque la etiqueta, como se le derrite el pegamento, sale con pegamento fresco atrás. Y si uno no la pone inmediatamente en una superficie donde ya la quiera pegar, se le empieza a doblar. Se le dobla toda hacia adentro y se pegotea ella misma con el pegamento fresco, y ya no sirve más porque después no la va a poder abrir, y va rapidito a la página esa donde va a poner, si va a ser un álbum de recuerdo con las etiquetas como hacemos nosotros, las pega enseguidita y después saca la otra y hace lo mismo. Ustedes van a ver que esta receta mucha gente la hace con muchísimo aceite de oliva, le ponen hasta 1 litro. Nosotros no lo hacemos así porque estamos tratando de que vieron el tema del colesterol y todo eso, o sea que yo le puse 1 taza de aceite, y si después le llega a faltar líquido porque se le ha secado, lo que sea, lo que tengo aquí, caldo de pescado. Entonces con 1 taza yo pienso que para nosotros nos va a dar, y después le vamos a ir agregando, si necesitamos un poquitito más de líquido, le agregamos el mismo caldo. Herví un poquito el bacalao, unos 5 minutos lo herví, y el caldo que quedó tiene el mismo sabor del pescado. O sea que para no cambiarle el sabor no se usa otro tipo de pescado para hacer el caldo, etcétera, etcétera. Si lo puede hacer con el bacalao, mejor. Así que esto se está calentando, y lo primero va a ser ajo. Vamos a hacer que se doren un poquito, ¿ah? Una doradita a esos ajos. Esto para darle un poquito de color nada más, ¿sí? Y lo retiran. Nosotros nos gusta el pimiento morrón, le vamos a poner un poco de pimiento morrón verde, pero cortado bien finito, fíjense, porque no es cuestión de cortar pedazos grandes, porque esto se cocina rápido, ¿sí? Así que finito, y lo mezclan así con la cebolla. Aquí tenemos los tomates, los ajos fritos y el pimiento morrón dulce rojo, ¿sí? Vamos a darle una licuada. Sí. Este es el caldo, ¿se acuerdan? Que les dije, el caldo.
parece un batido de fresa el color. Esto tiene que hervir por lo menos 15-20 minutos, ¿sí? Ahora ya le pusimos la mezcla esa de tomate, ajo frito, pimiento rojo, el morrón dulce. Ahora le vamos a poner salsa, ¿sí? Esto, si no quieren ponerles una salsa, le pueden poner tomates triturados, de esos que ya vienen listos. Esto está un poquitito condimentado, pero no mucho. Fuego medio. Ahora vamos a ponerle aquí está. Este es el orégano que sale de la huerta nuestro. Distinto al orégano comprado, ¿sí? Hay que tener cuidado si usted tiene de su propia huerta, de no ponerle una cantidad extrema, porque eso cuando empieza a hervir larga un buen aroma de orégano fresco ese que se planta en la casa. Es lo mejor que hay. Todo. ¿Vas a cocinar vos también? ¿Querés cocinar? ¿Qué querés hacer, Togo? Ok, vamos a probar el vino. Este es el Catedral, ¿no? Sí. Sí, este es el Catedral. El Reserva. el normal. El normal, no el añejo. Salud, salud. Salud. Salud, té. Chin. A ver, Muy suave. sabor totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ya, la verdad que sí. Esto es algo nuevo, pero está rico. Muy bueno. ¿Qué pasa todo? Le tiene miedo al polo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Huele rico, pero ¿qué es? ¿Qué trajeron, Togo? Un pollo. Cuidado que te pica, Togo. A ver. ¿Qué es eso, Togo? Togo. Es algo nuevo. A ver. Algo extraño. Pero no seas miedoso, Togo. Togo, es un ave voladora. Es un ave plumada, Togo. Mira. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué es esto? Es un pollo, Togo. Oh my gosh, Togo. Es un pollo, Togo, Entonces, el tema es, la papa ya está hervida, ¿sí? Se hierve de antemano y no se corta muy pequeña porque si no se va a destrozar toda. Se hace puré y esto lo vamos a incorporar al fin, nada más que como que para quien dice que se caliente un poquito y que agarre un chiquitín de gusto, porque ya esto está cocinado, ya fue papa hervida, es papa hervida nada más. A mí me gusta cortarla así, en 4, si son papas más o menos grandes como son estas, y si no usted puede utilizar las papas individuales, chiquititas, esas redonditas, y las deja enteras. Togi. Togi, ¿qué pasó con el pollo? ¿Quería picotear? Ok. Open the door. Open the door. I think he grabs the ball. That's the first thing. Go film my little outside. People want to see that. I think you're his favorite person. Maybe. No. Recién llegó otro de los invitados, el novio de Arielita, que él también se llama Dani. Y Togo no sé qué tiene con él, pero es algo que cada vez que este muchacho entra a la casa, el Togo se vuelve loco y le reclama con ladridos, como diciéndole: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no jugás conmigo? Es con la única persona que lo hace. Y lo saca al patio inmediatamente. Y el muchacho este no le gustan mucho los perros. Así que está jodido, ¿vieron? Porque el Togo donde lo escucha que entra, le roba los zapatos, lo lleva al patio para hacerlo jugar. Y cada vez que él entra, le reclama feo el perro, con ladridos y como empujándolo y dejándole saber que no está nada contento porque él o no vive en esta casa o no ha venido seguido para jugar, y ahí está, ahí se lo llevó y está desesperado con este chico. No sé qué es lo que tiene, pero con ningún otro de los miembros de esta casa él se comporta así. Es cosa rara lo que pasa. Pero bueno, ustedes lo habrán visto en el video, como le ladraba y le gritaba y le decía como que ¿dónde estuviste? ¿Qué pasó? Este perro es algo serio. Él lo sabe todo, lo sabe todo. Así que bueno,
Les quería contar eso también. Es parte de la familia, ¿vieron? Ya lo hemos dejado hervir más o menos una media hora, 35 minutos, 40 minutos ha estado hirviendo la salsa. Y ahora le voy a agregar el bacalao, ¿ok? Así que ahí va. ¿Y este es solo el bacalao salado o No, los ahora, dos? ahora le ponemos el otro también. otro, ok. Miren, miren eso. ¿Ah? ¿Qué tal? Se ve rico, ya huele rico. A ver, come to me, baby. Vení para acá. Una delicia. Esto es... Ahora vamos a ponerle este que es El bacalao el fresco. fresco. Sí. Esto se hace súper rápido, ¿eh? Miren esto. Se ve muy, muy rico. Wow. Santino, ¿dónde estás, Santino? Mire, yo le digo esto. Se comen un plato de bacalao así y cuando terminan se van a la calle y pueden empujar un camión con un acoplado cargado con bolsas de cemento. Porque esto tiene una potencia, pero fabuloso. Después les voy a contar sobre el tema del bacalao y todo eso, un poquito de historia, para que la gente que no sepa, conozca. Haceme acordar, ¿no? Ok. Haceme acordar, ¿no? Una vez que empecemos a comer, ¿no? Haceme acordar, ¿eh? Ok. ¿Aceitunas? Y ya llegamos al final del proceso. Disculpen el ruido que van a escuchar en la casa, pero hoy tenemos una especie de pequeñita reunión familiar. Va a venir mi hija Ashley con el esposo, está el novio de Arielita y todos nosotros, y hay un poquitito más de conmoción. O sea que va a haber un poco más de ruido de fondo, como que... Pero bueno, no se olviden cuando están en este proceso de revolver y no dejar que se les pegue en el fondo, ¿sí? Aquí ya le hemos puesto todo lo que le íbamos a poner, o sea que ahora viene esto, la papa hervida. ¿Se acuerdan que les dije que ya estaba hervida? Ahí va. Incorporarla. Esto va a estar... Ustedes no se dan una idea cómo va a salir esto. Y hay suficiente para un ejército acá. Y ahora la pieza de resistance. ¡Kaboom! Ahí está. Prácticamente esto ya está terminado. Como les digo, es una receta más o menos... Porque esto tendría que llevar también alcaparras y almendras cortadas en escamas, ¿no es cierto? Finita. Pero a mí personalmente la almendra le da ese sabor que no nos va. Alcaparras no teníamos y entonces, bueno, lo hemos hecho con más o menos lo que hemos podido conseguir, lo que había en casa. Es un plato, una cosa muy fácil de hacer. No lleva casi nada de tiempo porque máximo una hora de tiempo lo tiene hecho. Y para que todos lo puedan disfrutar. Miren eso. Mi esposa está haciendo una ensalada de lechuga, tomate y cebolla y después está haciendo un arroz verde, que es un arroz con espinaca. O sea que básicamente es el arroz que hicimos el otro día, que ya les he explicado 1000 veces cómo hacen el arroz en Perú, y le agrega espinaca molida en la licuadora y se lo pone cuando se está cocinando el arroz y queda un arrocito de un color medio verdoso así con espinaca. Y de postre tenemos una torta de naranja, que después les digo los ingredientes y cómo se hace la receta. Así que bueno, ya estamos listos para comer, falta que llegue Ashley y su esposo y nos vamos después a sentar a la mesa y seguimos con la charla. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Good boy, Togo. Hi. Ahí está, llegó Ashley Togo. Hey, No jumping. Llegó Ashley. Oh my ¡Qué goodness. emoción! Ok, Oh my goodness. otro miembro de la familia. Ok, sí, Togo, sí. Hey. Forget it. He left. Okay, you ruin your meal with it. You were the first one to go for one of these. And okay. Arroz, espinaca, patatas. Ok, ya nos hemos sentado en la mesa, todos han empezado a comer.
El arroz verde está listo. Le dimos color con espinaca. ¿Solo espinaca? ¿Pusimos cilantro también? Solo espinaca. Solo Espinaca. Lo tenemos a todos presente. Mírenlo al lado de mi papá. A ver si alguien le da pescado, pollo. A ver sus pelos están volando, flotando. Esto está una delicia. ¿Cómo salió? Muy rico. Hoy estamos celebrando anticipado el Día del Padre. Una semana antes. Sí, Ya. por eso están todos aquí. Celebrando temprano porque Ashley va a dar a luz en cualquier día. Cualquier día. Esta es su última vez saliendo de casa. Sí. Así que lo aprovechamos y ya hacemos Ya. una comida en familia. Ya. Y este bacalao está. Riquísimo, muy ¿no? rico. Yo nunca lo había comido con salsa de tomate así. Pero una buena receta que vale la pena repetir. Con seguridad. Perfecto. Buen sabor. Sí. Muy rico. ¿Qué dice mamá? ¿Está Muy rico? buen sabor. Muy buen sabor. buen sabor. Sí. Y esos pimientos que ustedes ven aquí son los picantes. Al final le puse 3, pero estos no sé quién se anima a comerlos. No. Anthony. No, Anthony son will terribles. hot Oh, pepper? they're Ashley very hot. says you want to eat a hot pepper. Igual. You can react in Spanish too. Watch it. Todos, ¿ya? Todos. No. Eating spicy food makes you go into labor. It's a wives' tale, but Picante? could. No, ya. Ah. No, Todavía no. No, todavía ya. no. Wow. Dice que no pica todavía. No? A little bit, un poco. Un poco. ¿Cómo se llama? What's the pepper called? No sé. Samuel, So she decided todos to quieren stay saber at cómo her estuvo la family. comida. Prueba. Bacalao. ¿Qué te parece? But since COVID's Buenísimo y riquísimo. Recapado. No delicioso y sabroso. No delicioso. No refrescante. No refrescante, no jugoso. Ok. El vocabulario va expandiéndose. ¿No? Yeah. Está creciendo. Gucci, don't be a bad boy. Yeah. Ahora tiempo por postre portuguesa. Postre portugués. Portugués. Sí. Ahí que tenemos una rosca, Sí. Masa Portuguesa. le dicen. Pastéis, masa, lo pastéis de nata. llaman. Pastel de nata. Exactamente. Y aquí tenemos los otros con qué hermosura esto. Son una delicia. 3 sabores. Coco y almendras y Sí. cerveza. Sí. Esto es coco con frutillas. Coco tortillas. Sí. Almendras. Y este tiene cerveza. Cerveza. Sí. Y allá están los otros que son los de pastel de nata, que le llaman a ti, ¿no? Ya. ¿Cómo es eso, Audrey? Pastéis de nata. Y estos no sé si tienen chocolate o Nutella. En la Nutella. parte de abajo, ¿no? Solo este pastel de nata. Pastel. Ya. Sí. Pastel, Por supuesto. pastéis. Pastéis y Con- pastel. Oh, thanks. Un buen café. Sí. Y más. Y, a ver, esta es la torta que hizo mi esposa. Sí. Torta de naranja. Sí. ¿Eh? Una linda torta de naranja. Después les doy la receta también para que la hagan bien fácil. Ok, entonces ya terminó la reunión, la celebración para el Día del Padre. Sí, lo hicimos una semana antes. Una semana Este video va a antes. salir para el Día del Padre. Tal vez, ¿no? Los saco antes que los tacos. Sí, feliz Día del Padre a todos entonces. Y nosotros lo tuvimos que hacer anticipado porque el tema de Ashley, que ya en cualquier día va a tener su bebé, y no, la semana que viene ya no queremos que salga del radio de su casa, ¿no? Ya. Así que bueno, nos comimos un almuerzo, pero un festín fue eso. Salió rico, ¿no? Muy, muy rico. Sí, la verdad que el bacalao, muchas veces la gente piensa que el bacalao tiene un gusto muy fuerte, pero si lo hacen de esta manera prácticamente no tiene un sabor a pescado, pero no tiene ese sabor pesado al bacalao, que yo me acuerdo del bacalao cuando éramos chicos, eran unos pescados, pero venían a la Argentina, llegaban de Noruega.
Y cuando uno iba a uno, no había supermercados en aquella época, eran todos almacenes de barrio. Okay. Y entrabas a esos almacenes de barrio y cuando entrabas el bacalao venía en cajas de madera, en cajones. Con Y sal adentro. Sí, todo salado, pero no Ok. ya seco, ¿no? Ya. Y los cajones tenían 2 agarraderas que eran soga. Ok. Soga gruesa de esa que se usaba en aquella época. Y adentro estaban los bacalaos, pero eran unos, qué sé yo, eran unas piezas así y así de anchas. Uno los compraba y parecía que estabas comprando un pedazo de cartón. Y esos almacenes que tenían ese olor tan particular, cuando uno entraba había una mezcla de olor ahí que se sentía el olor del bacalao, el olor a los salamines, ese olor salado de los salamines que están colgados. Pasabas por otro pasillo y sentías olor a jabón de lavar la ropa. Ok. Qué combinación, ¿no? Era una mezcla, pero bien característico los olores. Y sí, el bacalao para la humanidad fue uno de los alimentos principales, porque si uno se pone a pensar todo en aquella época que no había refrigeración, en la época de los grandes viajes por mar, las grandes travesías de descubrimiento del mundo. Ya. Si no hubiese sido por el bacalao, no los hubieran podido hacer esos viajes, porque el bacalao se mantiene tranquilamente 7, 8 meses y era la forma que ellos tenían de tener comida sin que se les echara a perder, ¿no es cierto? Eso y las cosas que llevaban saladas también. Y a nosotros de chicos nos daban aceite de hígado de bacalao. Uf. Eso era, pero todos los días una cucharada de aceite de hígado de ¿Y bacalao. para qué exactamente? Te decían, tomalo que es bueno para el crecimiento. Oh. Y es verdad, es bueno para el desarrollo de los huesos. Ok. Tiene mucha omega 3 Oh, ok. y tiene mucha vitamina A y vitamina D, creo. Es bueno para la vista, para el crecimiento de los huesos. Y todo eso, y todo el mundo era inmundo porque era el aceite crudo, no le ponían ningún tipo de sabor a fresa No, o a uva, no, algo no. un poco más rico, No, ¿no? venían unos frascos y cuando abrías ese frasco salía un olor, pero era como, no sé, 1.000.000 de pescado juntos. Lo que ¿Pescado salía. podrido? Sí, una cosa terrible y te tenía que tapar la nariz para poder tragarlo y te daban una cucharada, abrí la boca, te decían, y ¡pum!, para adentro. Y bueno, pero en aquella época también nos criábamos bastante saludables, ¿no? Yo he visto fotos de la época, los fines de 1800, comienzos del 900, que los bacalaos que sacaban aquí en la zona de las costas de Canadá, 100 kilos pesaban. Tenían más de 2 metros de largo, esos bichos eran gigantescos. Cuando vinieron los primeros conquistadores, descubridores aquí a estas zonas de Canadá, el problema más grande que tenían los marineros, dicen que venían en esos tremendos barcos a vela, ¿no? Y cuando no había viento, para salir de esa zona sin viento, tiraban botes a remo y los enganchaban con soga a los barcos y remaban para tratar de buscar el viento. Pero dicen que los marinos se volvían locos cuando llegaban aquí a las costas canadienses, la zona que se llama los Grand Banks, porque era tal la cantidad y los cardúmenes de bacalao que cuando clavaban los remos para meterlos en el agua, dice que eran como tratar de remar en la arena. Porque los remos no se podían meter al agua de la cantidad de peces que había. Era como una masa sólida de peces que andaban nadando en esos lugares y los tipos decían que para remar era casi imposible. Pero no eran pescaditos así. Así que sí, eso es. Les recomiendo a todos aquellos que quieran esta receta. No pueden fallar, es súper fácil. Y sigan los pasos que han visto ahí cuando yo la estaba cocinando. Y ¿qué se habrá demorado en total? ¿1 hora en hacer esa comida? Ya, como mucho. Como mucho, Ya. 1 hora. Y mañana, porque el día siguiente es más sabrosa todavía que el día que se cocinó este tipo de comida, ¿no? Bueno, no va a llegar mucho a mañana, porque la cantidad que queda... A mí me guardan un plato para mañana, ¿ok? Y que les digo, si no consiguen bacalao, pueden hacerlo con algún otro tipo de pescado, pero el bacalao es ideal para esto. Y no se olviden de que probablemente que en muchos de los países de América Latina consigan el bacalao seco nada más, no sé si lo consigan fresco, pero cuando lo consiguen seco tienen que seguir los pasos para sacarle la sal y para, ¿cómo se dice?, hidratarlo. Sí. Y son
12 a 16 horas en el agua, cubiertos, adentro de la heladera y cambiándole el agua cada 6 horas. Y al final ya de ese periodo lo prueban, agarran un pedacito del pescado y lo prueban a ver qué tan salado está. Eso es importante. Si está muy salado, lo dejan 4 horas más. Por eso que hay que prepararlo con anticipación. Sí. Porque no se puede hacer en el momento. Necesita el proceso ese de lavado. Tienen que empezar la noche anterior, Sí. por lo menos. Y también no le agreguen sal a esta comida, porque el pescado ya, el bacalao como está salado, va a tener un poquito siempre de sal y lo cocinan y al final cuando ya está todo hecho, ahí prueban y si le falta un poquito de picor o si le falta alguna cosita, le pueden ir agregando las especias que ustedes desean. También, como les digo, es un tipo bacalao a la vizcaína que le dicen, pero a mi manera. ¿Okay? Porque si no me van a decir cómo, le faltaron las almendras, le faltaron las alcaparras y cada uno le pone lo que a gusto. Lo que más le gusta. A gusto. Sí, Así exactamente. que la torta de naranja que hizo mi esposa, Riquísima. ¿cómo salió? Oh, la torta más rica que he comido. Una torta En mucho deliciosa. tiempo. Miren, aquí No está. queda mucho. Eso es lo que queda de los postres, ¿ok? Esa es la torta. Fíjense. Ya. Y si quieren, le vas a poner la receta para hacerla. Ok, si quieres, en la descripción. En la descripción, en el video. Ok. Fíjense que le vamos a poner la receta de la torta de naranja. naranja es. No Ya. es de limón, de naranja es. Ok. Y bueno, de los postres queda poco y nada. Ya. Y otra cosa que me preguntaron varias veces en los comentarios, ¿por qué el relojito cucú que está aquí en la pared no funciona? Ah, ¿Por qué? porque alguien lo rompió. Ujú. Un niñito. Un chiquito. Un chiquito. Sí, una vez estaba en Argentina Ya. el cucú y lo teníamos y vino una visita y uno de los chiquitos se colgó de las cadenas Ya. y lo desacomodó de adentro. Funciona, pero no marca la hora como tiene que marcar, se atrasa o se adelanta, ya no me Ya. acuerdo. Entonces lo tenemos ahí de adorno porque es un regalo que nos lo trajeron de Alemania y lo tratamos de hacer arreglar, pero tiene problemas adentro ya bastante serios, así que no nos Es hemos decoración preocupado. ahora, Es decoración, es decoración. ahora, sí. Así Ya. que cuando estaban los gatos lo hacíamos andar, pero los gatos se ponían a jugar con las, ¿cómo se llaman? Las piñas esas que tiene ahí que cuelgan y Ya. pegaban contra la pared todo el tiempo, así que decidimos que quede como un adorno y por eso es que no funciona el cucú. ¿Ok? Ya, esa es historia. Así que bueno, ha pasado este día Ya. Muy lindo y día. la verdad que los vinos que tomamos muy buenos también, muy ricos, muy sabrosos. Ahí nos trajeron otras 3 botellas de regalo, pero no, llegamos a abrirlas. no, porque es No. demasiado. Fueron 2 botellas de vino, sobró un poco todavía. El vino de 25 años, medio como que si lo tuviese que comprar otra vez, no lo compro. Yo siempre le digo las cosas como son. ¿Te gustó más el Reserva del 2017, el Catedral? Hay un vinito más simplón, más Ya. comunacho, pero con una, no sé, con un sabor mucho más particular. Cuando los vinos son así tan añejados, es como que agarran ese sabor a madera. De Del barril, de los la barriles barrica. de la barrica de roble y parece que uno le estuviese pasando unos lengüetazos a la barrica por el lado de adentro, ¿no? Es como que le quita eso que es un vino, es más ya como un sabor medio como, tiene un dejito como casi como a coñacito, una cosa que, no sé, son vinos que tienen 25 años de antigüedad, pero por ahí cualquier vinacho de estos que uno compra así nomás de la estantería les puede hacer una competencia bastante fuerte. Pero bueno, cada uno con sus gustos, ¿no? Yep. No fue de mi total agrado, pero no estaba malo. El otro me gustó más, ¿cómo se llamaba? El Catedral. Catedral. Ya. Ese fue el único que yo probé. Hicimos Sí. salud con Catedral. Creo que ni siquiera llegué a probar el de 25 años. Sí. Creo que ya desapareció también o los No, combinaron. creo que ¿no? quedó Algo. un poco todavía. Ok, sí. ok. Así que bueno, Ya. eso fue todo por este video. Ujú. Nuevamente, si va a salir el Día del Padre, que pasen un feliz Día del Padre todos Feliz los papás día. que estén viendo el video. Ya. Y ya pronto salimos con otro, ¿no? Así es. ¿Eh? Bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene. Ya ahí. ¿No? Chau, chau.